Junio, año 44. Operación Bagration. La historia conoce muchos duelos de tanques heroicos. Pero lo que sucedió aquel día junto al pantano sin nombre, los historiadores prefieren llamarlo desmantelamiento ingenieril. El ISU-152 contra toda una columna alemana. Posibilidades de sobrevivir, ninguna. La tripulación soviética tenía una opción: morir heroicamente en el tiroteo o cometer algo que cambiaría para siempre el paisaje de esa zona. El comandante eligió lo segundo. Ordenó al artillero apuntar no a los tanques, sino a una vieja compuerta de hormigón. ¿Para qué gastar un preciado proyectil en un trozo de muro cuando el enemigo avanza? La respuesta a esta pregunta esconde una astucia aterradora. Verán cómo 5 proyectiles pueden destruir más enemigos que todo un regimiento de artillería. ¿Y por qué los alemanes supervivientes envidiaron a los muertos? Fue la trampa más sucia y genial de aquella guerra. Año 1944. Junio. Bielorrusia. Es el momento y el lugar donde la geografía dejó de ser un simple paisaje para convertirse en un protagonista de la guerra. La operación Bagration no se desarrollaba como una epopeya heroica, sino como un gigantesco mecanismo industrial para triturar materia. El grupo de ejércitos centro no simplemente se retiraba, estaba siendo exprimido por la prensa de la artillería y las cuñas blindadas soviéticas. Pero aquí, en la hondonada, junto al pantano sin nombre, la escala de la ofensiva no importaba. Aquí funcionaba otra física, local, sin salida. El cañón autopropulsado pesado ISU-152 se quedó inmóvil en el espeso matorral, como un depredador prehistórico atrapado en un pozo de brea. La tripulación no lo llamaba tanque. El tanque perdona los errores. El tanque tiene torreta y derecho a maniobrar. Esta máquina era un afuste autopropulsado para el cañón obús ML-20S. 46 toneladas de acero aleado, creadas con un único objetivo: llevar energía cinética donde el hormigón y el blindaje se creen invulnerables. Los soldados la llamaban cazabestias. Los ingenieros la llamaban herramienta para el desmantelamiento de fortificaciones. Pero ahora esta herramienta estaba sin energía. La aguja del manómetro de combustible yacía en el tope, como muerta. En los tanques solo había vapores de diésel y sedimentos. El motor, un diésel de 12 cilindros V2 y S, callaba. Sin combustible, el corazón de la máquina, que pesa 1 tonelada, se convierte en un trozo inútil de hierro fundido. Estábamos parados. Las orugas se habían hundido 15 centímetros en el suelo viscoso. El pantano que nos rodeaba respiraba humedad y podredumbre. La topografía de esta zona era aliada solo de aquellos que sabían leer el mapa no como un dibujo, sino como un esquema de drenaje. El comandante Smirnov sabía. Había sido ingeniero civil en aquella vida anterior, donde los cimientos se vertían con hormigón y no con sangre. Ahora miraba el mapa y su cerebro traducía automáticamente los símbolos convencionales en coeficientes de transitabilidad. Estábamos aislados. La radio se ahogaba en un crepitar estático. El éter estaba vacío, como nuestros depósitos. Alrededor, solo una niebla gris y densa, parecida a algodón mojado. Amortiguaba los sonidos y distorsionaba las distancias. Visibilidad: menos de 50 metros. Esta niebla era nuestro único refugio y nuestra cárcel. Si la aviación alemana se hubiera elevado al cielo, seríamos simplemente un blanco inmóvil sobre el fondo de barro verde. Pero el cielo estaba bajo, plomizo, presionando sobre las escotillas. Dentro del compartimiento de combate olía a metal caliente, aceite de armas y cuerpos sin lavar. La estrechez aquí era una característica de diseño. Cada centímetro cúbico de espacio había sido robado a la tripulación en favor de los mecanismos. La recámara del cañón ocupaba la mitad de la casamata. Era el altar al que servíamos. Miré el estante de municiones. En él bostezaba el vacío. De los 20 disparos reglamentarios quedaban 5. 5 argumentos de carga separada. 3 proyectiles de alto explosivo y fragmentación 53 OF-542 antibúnker. No son solo números. Cada proyectil pesaba 48 kilogramos, 48 kilogramos de muerte, empaquetada en acero y explosivos. El cargador, el sargento Ryabov, estaba sentado,
con la espalda apoyada contra el costado. Tenía 22 años, pero su columna vertebral ya sabía lo que es levantar un saco de cemento cada 20 segundos de combate. Ahora sus manos descansaban sobre las rodillas, pero los músculos de los antebrazos temblaban levemente. No era miedo, era la memoria fisiológica de los músculos esperando una nueva carga. El peso fantasma del proyectil que aún no ha sido introducido en la recámara. La guerra no es un ataque a cuerpo descubierto. La guerra es logística y escasez. Temíamos escasez de todo, excepto de tensión. El miedo en una caja así se transforma. Deja de ser una emoción y se convierte en una función del organismo. Pulso acelerado, para bombear oxígeno más rápido. Pupilas dilatadas, para captar el más mínimo movimiento en el periscopio. Sudor frío, el sistema de refrigeración de un nudo nervioso sobrecalentado. Nadie estaba histérico. La histeria quema calorías y nosotros necesitábamos conservar fuerzas. El conductor mecánico Petrov limpiaba con un trapo las palancas de control. Era una acción sin sentido. Las palancas estaban limpias, pero tranquilizaba. Sus dedos, impregnados de grasa, se movían rítmicamente. Comprobaba la presión del aceite en el sistema, aunque el motor no funcionaba. Era un ritual de comprobación del soporte vital. Mientras las agujas de los instrumentos existan, la máquina está viva. El ISU-152 es un organismo complejo. Si no respetas su mecánica, te matará antes que el enemigo. Los gases de la pólvora tras el disparo se acumulan en la casamata, corroyendo los ojos y los pulmones si el ventilador no da abasto. El retroceso de 152 toneladas de fuerza sacude el chasis de tal manera que a una persona no preparada le puede salir sangre por los oídos. Nosotros estábamos preparados. Nuestros tímpanos se habían endurecido hacía mucho por el estruendo, y los pulmones se habían acostumbrado al sabor amargo de la pólvora quemada. Smirnov levantó la vista del mapa. Su rostro, surcado por profundas sombras bajo la tenue bombilla del plafón, era inescrutable. No era un héroe de cartel. Era el capataz en una obra que había que entregar o destruir. En sus ojos no había fuego patriótico, solo el cálculo frío de trayectorias y ángulos. Sabía que estábamos en una emboscada con el tanque vacío y 5 proyectiles contra lo desconocido. El único camino a través del pantano era una vieja calzada de troncos, un camino de madera tendido antes de la guerra, un camino endeble, capaz de soportar un carro, pero no una columna de tanques. ¿O tal vez sí? Smirnov evaluaba la capacidad de carga del suelo. Afuera, tras el blindaje, el mundo parecía extinto, pero era un silencio falso. La tierra bajo las orugas vibraba apenas perceptiblemente. No era un temblor por el frío. En algún lugar allá afuera, tras el velo de niebla, trabajaban miles de motores. La operación Bagration empujaba a la Wehrmacht hacia el oeste, y parte de esa avalancha de acero podía derramarse precisamente aquí, sobre nuestra calzada de troncos, sobre nuestros 5 proyectiles. El calibre 152 milímetros es el mazo de Stalin. No hace disparos de advertencia, no deja heridos. Al impactar un proyectil de alto explosivo en un tanque medio, la torreta sale despedida del anillo por el golpe cinético, incluso si el detonador no funciona. Conocíamos la potencia de nuestra arma, pero también conocíamos su debilidad. Una cadencia de tiro de 2 disparos por minuto, en el mejor de los casos. Si Ryabov no se rompía la espalda, si el cierre no se atascaba, si el artillero no fallaba, no teníamos derecho a fallar. Cada proyectil valía su peso en oro, valía la vida de toda la tripulación. Smirnov ordenó con un gesto apagar todo lo que pudiera emitir sonido. Nos convertimos en oído, nos volvimos parte del metal que se enfriaba en el aire húmedo. En ese silencio, cada crujido de una correa de cuero parecía ensordecedor. Los segundos goteaban espesos, como aceite de transmisión en una helada. Esperábamos, no al enemigo. Esperábamos la solución de un problema cuyas condiciones aún no se conocían del todo. La niebla fuera del blindaje empezó a cambiar de densidad. Ya no era estática. Se arremolinaba, impulsada por corrientes de aire caliente. Algo grande y caliente se movía a través de ella. El ISU-152 permanecía inmóvil, camuflado con ramas y barro, fundiéndose con el pantano. No éramos soldados. Éramos el percutor en el mecanismo de una trampa que estaba a punto de cerrarse.
¿Pero bastaría el resorte? El agua en el cráter junto a la oruga se onduló. Smirnov se pegó al periscopio panorámico. Sus dedos se posaron en los volantes de puntería, pero no los apretaron. Temprano. La física enseña paciencia. La energía potencial debe acumularse hasta una masa crítica antes de convertirse en cinética. Nosotros éramos esa energía, comprimida en una caja de acero en medio de los pantanos bielorrusos. 5 proyectiles, 0 litros de combustible, y toda una eternidad hasta el primer disparo. La niebla no solo ocultaba el horizonte, cambiaba las leyes de la percepción. La vista aquí, en la hondonada, se volvió un rudimento. Los ojos buscaban apoyo en la blancura lechosa, pero solo encontraban vacío. En cambio, el oído se agudizó al límite, compensando la ceguera. El aire húmedo y denso del pantano funcionaba como un conductor ideal, una lente acústica que amplificaba cada susurro. Al principio pareció una vibración infrasónica. No se oía con los oídos, se sentía con el diafragma. Un zumbido bajo y pesado que hacía doler los dientes. Estábamos sentados dentro de un resonador de acero. El casco del ISU-152, medio sumergido en el suelo, funcionaba como la membrana de un estetoscopio gigante presionado contra el pecho de la tierra enferma. La tierra transmitía el diagnóstico. Hacia nosotros se acercaba la muerte. Una muerte pesada y mecanizada. ¡Motores! La voz del mecánico Petrov sonó como un chirrido de metal. No giraba la cabeza, su nuca estaba pegada al respaldo blindado del asiento. De gasolina, altas revoluciones. No son nuestros. Aguzé el oído. A través del ruido monótono de la sangre en los oídos empezó a emerger un ritmo. No era el ronroneo parejo y grave de los diésel soviéticos V2. El sonido era más agudo, rasgado, con el característico tintineo metálico de las válvulas. Maybach. Monstruos de carburación de 12 cilindros, el corazón de la ingeniería de tanques alemana. El sonido crecía, se superponía a sí mismo, convirtiéndose en un muro sólido de zumbido. No era una patrulla de reconocimiento. El reconocimiento se mueve a hurtadillas. Estos marchaban como dueños, abriéndose paso desde el cerco, creyendo en su invulnerabilidad y en la potencia de su blindaje. La vibración se intensificó. Ahora se podía ver. La aguja del velocímetro, paralizada en cero desde hacía tiempo, temblaba finamente. El polvo acumulado en las juntas entre las planchas de blindaje comenzó a fluir en finos hilos hacia abajo. Una lata de grasa sólida, olvidada en el suelo, se arrastró lentamente hacia el mampara del motor. «Orugas», susurró el artillero, sin apartarse del panorama. Anchas, chirrido característico, suspensión intercalada. Tenía razón. El estruendo característico de los eslabones triturando la madera de la calzada no se puede confundir con nada. La maquinaria alemana sonaba como una trituradora de piedras, sonido de metal frotándose contra metal, el chillido de ruedas no lubricadas, el gemido de transmisiones sobrecargadas. La columna avanzaba pesadamente. Arrastraban toneladas de botín, restos de municiones, el miedo al cerco y la esperanza de romperlo. Smirnov estaba sentado inmóvil, con la cabeza ladeada, calculaba. En ese caos de sonidos, aislaba vehículos individuales, intentando construir en su cabeza el esquema de movimiento. «El de cabeza es pesado», soltó brevemente el comandante. Detrás de él, otro más. Intervalo, 30 metros. Luego camiones, muchos. Era la matemática de la catástrofe. Si dejábamos pasar a los vehículos de cabecera, la columna se adentraría en la calzada. Cientos de soldados, decenas de unidades de equipo. Si pasaban por aquí, a través de este pantano olvidado de la mano de Dios, saldrían a la retaguardia de nuestra división en avance. Allí donde ahora despliegan hospitales de campaña y almacenes, donde nadie espera el golpe de un puño blindado. Smirnov comprendía. No estamos simplemente en una emboscada. Somos la única válvula de seguridad en esta arteria. Si la válvula no funciona, la presión romperá el frente desde adentro. Distancia 400. Petrov hablaba solo con los labios, leyendo la vibración de las palancas. Van por la calzada de troncos. Dentro de la casamata empezó a hacer calor. No era calor térmico, sino psicosomático. La adrenalina se inyectaba en la sangre, exigiendo acción. Las manos picaban por girar el cañón,
atrapar el sonido en la retícula y apretar el gatillo. Pero la guerra de ingenieros no tolera la histeria. Disparar al sonido en la niebla significa delatar la posición y morir sin gloria, sin causar daño. Teníamos 5 proyectiles, 5 oportunidades de cambiar la geometría del combate. Desperdiciarlos en ruido habría sido un crimen contra la física. El zumbido se hizo tangible. Parecía que el aire dentro del autopropulsado se espesaba. Tanques pesados alemanes Tiger o Panther, por el sonido no se distinguen, ambos rugen como bestias, se acercaban a la línea invisible. Oíamos cómo crujían los troncos de la calzada bajo su peso. 60 toneladas de acero alemán hundían los troncos centenarios en el fango del pantano. Ese crujido de madera era más aterrador que los disparos. Significaba inevitabilidad. «Cargador, control». La voz de Smirnov era seca, como una hoja de otoño. «Alto explosivo en la bandeja, espoleta en acción explosiva, capuchón quitado», respondió Ryabov. Su voz no temblaba, pero vi cómo se blanqueaban los nudillos de los dedos que apretaban la barandilla de protección. Estábamos ciegos, pero conocíamos la anatomía del enemigo. Oíamos cómo el conductor del tanque de cabeza cambiaba de marcha, bajando las revoluciones ante un tramo difícil. Oíamos el aullido forzado de los ventiladores de refrigeración. Estábamos tan cerca que parecía que, si abríamos la escotilla, podíamos escupir sobre su blindaje. Pero estábamos soldados dentro de nuestra caja. El aislamiento era total. El mundo exterior dejó de existir como imagen visual. Se convirtió en una pesadilla acústica. Chirridos, rugidos, crujidos. La onda sonora presionaba los tímpanos, intentando quebrar la voluntad. Daban ganas de gritar para ahogar ese rechinar mecánico. Pero la tripulación callaba. Era el silencio de los profesionales que saben. El sonido son solo vibraciones del aire. La amenaza es real, pero el pánico mata más rápido que un proyectil. Smirnov levantó la mano, pidiendo atención absoluta. El ruido de los motores cambió de tonalidad. Salían al tramo recto frente a la compuerta. La niebla comenzó a disiparse, desgarrada por los flujos de escape caliente. El cuadro sonoro se volvió nítido, como un plano. Aquí está el de cabeza, aquí el segundo, aquí la cola de la columna, perdiéndose en el pantano. Oíamos su respiración. Ahora quedaba ver su carne. El momento en que el sonido pasa a imagen siempre choca. Oyes la máquina, la dibujas en la imaginación, pero la realidad siempre es más tosca. El estruendo de las orugas se convirtió en dolor físico. Parecía que pasaban directamente sobre nuestro techo. La tierra bajo el ISU temblaba. Era un terremoto de escala local, provocado por la migración de acero. Éramos un pequeño punto de resistencia en un océano de ruido, y ese océano se preparaba para engullirnos, pero teníamos un rompeolas. 152 milímetros de argumento, listo para gritar más fuerte que cualquier Maybach. Smirnov no miraba al enemigo como un soldado. El soldado ve un blanco, la cruz en el blindaje, el freno de boca, la ranura de visión. Smirnov miraba como un ingeniero de demolición. Ante él no había una compañía de tanques, sino un problema físico con condiciones límite que hacían imposible una solución estándar. 5 proyectiles. Es un axioma que no se puede eludir. Un duelo directo con el Tiger de cabeza es una ecuación cuyo resultado es igual a 0. Supongamos que quemamos al líder. 152 milímetros convertirán su transmisión en chatarra. ¿Qué sigue? La mole averiada de 57 toneladas se convertirá en un excelente parapeto para los que vienen detrás. Simplemente empujarán el chasis ardiente al pantano y continuarán el movimiento. Y nosotros nos quedaremos con 4 proyectiles contra toda una división. Eso no es un combate. Es una agonía con la ejecución de la sentencia, pospuesta 3 minutos. El comandante se apartó del ocular. En la estrecha casamata había olor a tensión, una mezcla de sudor y electricidad. El cerebro de Smirnov trabajaba en régimen forzado, descartando las emociones como lastre innecesario. El miedo a la muerte estorba en los cálculos. Cambió su atención de la columna alemana al paisaje. El mapa del terreno en su cabeza se superpuso a la realidad visible a través del triplex. A la izquierda, un tremedal intransitable. A la derecha, un lago cuyo nivel de agua había subido por las lluvias de otoño
y la crecida de primavera que aún no se había retirado. Entre ellos, el fino hilo de la calzada de troncos y una vieja compuerta de hormigón del sistema de saneamiento construida en los años 30. Esa compuerta era la clave. Smirnov conocía esas estructuras. Proyecto soviético típico. Hormigón armado, clase de resistencia media. Vida útil calculada sin reparaciones capitales. 10 años. Llevaba 15 en pie. El agua del lago presionaba las compuertas con una fuerza de miles de toneladas. La presión hidrostática buscaba una salida, empujando los pilares de hormigón, filtrándose en las microgrietas, corroyendo la armadura con óxido. La presa era un arma cargada, solo le faltaba el gatillo. Distancia al de cabeza, 350. La voz del artillero Volkov temblaba de excitación. Veo el costado, se ha expuesto, ángulo ideal. Comandante, permita abrir fuego. Volkov era un buen artillero, veía la vulnerabilidad del blindaje, sabía que la proyección lateral del Tiger son solo 80 milímetros de acero vertical. Nuestro proyectil la atravesaría, arrancando el motor junto con el mamparo. Era la tentación de una solución simple, matar al enemigo que tienes delante, instinto de cazador. Pero la inteligencia ingenieril funciona de otra manera. No busca la vulnerabilidad del objetivo, sino la vulnerabilidad del sistema. Deje el tanque. La voz de Smirnov sonó como un golpe de martillo sobre el yunque. Dura, seca, inapelable. «¡Pero, comandante! ¡Se va a ir!» Volkov casi gritaba. Sus manos apretaban convulsivamente los volantes de puntería. «Tenemos impacto asegurado al 100%. «He dicho que lo dejes». Smirnov desplegó el mapa de un tirón, señalando con el dedo un punto marcado con un círculo azul. «Tu objetivo no es el tanque. Tu objetivo es el hormigón. ¿Ves la compuerta?» En la casamata se hizo un silencio pesado como una losa de tumba. La tripulación digería la orden. ¿Disparar al hormigón cuando en la mira hay un Tiger gordo y descarado? Parecía una locura, una violación de todos los reglamentos e instintos de autoconservación. Pero Smirnov veía lo que ellos no veían. Veía vectores de fuerza. El tanque es un punto local. La presa es una fuente de energía. «La compuerta», repitió Smirnov, marcando cada palabra. «Pilar derecho. Soporte del mecanismo de elevación. Distancia 200. Nivel del agua, crítico. Si reventamos el soporte, la física hará el resto». Calculó rápidamente en su mente la resistencia del hormigón a la compresión. Marca 200, no más. El proyectil 53 OF-540 lleva dentro casi 6 kilogramos de explosivo. Pero lo principal no es el TNT. Lo principal es la energía cinética de una masa de 48 kilogramos, volando a una velocidad de 600 metros por segundo. Al impactar contra una barrera rígida, esta energía se transforma en calor y destrucción de la estructura cristalina del material. El hormigón no es plástico, no fluye como el metal, se rompe. La onda de choque irá por la armadura, desmoronando el aglutinante. La vibración rematará las viejas juntas. «Volkov, escucha la tarea». Smirnov hablaba rápido pero sin prisas. «No necesitamos perforar el muro. Necesitamos crear resonancia, impacto en el tercio inferior del soporte, allí donde la tensión del material es máxima, ¿entiendes?» El artillero se apartó lentamente de la mira, miró al comandante con ojos salvajes e incomprensivos, y luego volvió a pegarse al ocular. Empezó a girar el volante de puntería horizontal. La torreta del Tiger se desplazó a la izquierda. En la retícula entró un pilar de hormigón gris y mohoso, medio oculto por la niebla. «Veo el objetivo», respondió Volkov sordamente. «Referencia, la grieta en la línea de flotación». «Recibido. Cargador, comprobar la introducción del proyectil. Debe ser un solo disparo, la presa no dará un segundo, y los alemanes tampoco». La lógica del combate se invirtió. Ahora no cazábamos, realizábamos un sabotaje de ingeniería. Íbamos a usar la gravedad y la masa del agua como aliados. Era un cálculo de efecto cascada. La destrucción de un elemento de la construcción llevaría al colapso de avalancha de todo el sistema. El lago, colgando sobre la carretera, son millones de julios de energía potencial. Smirnov pensaba convertirlos en energía cinética de flujo. Era un riesgo al límite. Si el proyectil rebotaba en la superficie inclinada del pilar,
Si el hormigón resultaba más fuerte y solo dejábamos una muesca, entonces los Tiger girarían las torretas y nos convertirían en un colador. Exponíamos el costado al impacto de los 88 milímetros, ignorando la amenaza directa por una catástrofe hipotética. Pero el ingeniero sabe, el riesgo es solo probabilidad multiplicada por las consecuencias. La probabilidad de perforar el frente del Tiger y detener la columna con 5 proyectiles es 0,0 décimas. La probabilidad de barrerlos a todos de un golpe es 50 a 50. La matemática estaba del lado de la locura. Smirnov sentía cómo vibraba el suelo bajo sus pies. La maquinaria alemana se acercaba al punto de no retorno. Se adentraban en la calzada, seguros de su invulnerabilidad. No miraban la presa. Para ellos era solo un elemento del paisaje, un trozo de viejo hormigón soviético. No sabían de resistencia de materiales. No sabían que ese hormigón gemía bajo la carga. «Corregir a 0,5», ajustó Smirnov. «Pégale en la unión, allí donde la armadura está oxidada, que la energía del impacto vaya al interior de la estructura». Volkov respiraba con dificultad, con un estertor. Sus manos, acostumbradas a atrapar objetivos en movimiento, ahora debían trabajar con precisión quirúrgica sobre un objeto estático. Es más difícil. El movimiento perdona los errores. La estática exige el absoluto. La retícula se congeló en la superficie gris y húmeda del hormigón. Renunciábamos al duelo. Renunciábamos a la muerte heroica en el tiroteo. Elegíamos el papel de operador de los elementos. Era la forma más alta de guerra. La guerra de la mente contra la fuerza bruta. Inteligencia contra grosor de blindaje. Smirnov trazó mentalmente la trayectoria. Desde la boca del cañón del obús hasta el punto de contacto. El arco de la muerte. En esa parábola estaba toda su vida, toda su experiencia de construcción y destrucción. El tiempo se comprimió en un punto. El mundo exterior dejó de existir. No había ni niebla, ni alemanes, ni guerra. Solo había un vector de fuerza que había que aplicar en el único punto correcto del espacio. Arquímedes pedía un punto de apoyo para mover la Tierra. Smirnov necesitaba un punto de impacto para ahogar una legión. Y lo encontró. La visibilidad cayó a cero. La niebla, perturbada por los escapes de la columna alemana, se espesó convirtiéndose en un amasijo sucio y opaco. La compuerta, que hacía un minuto era una mancha gris borrosa, desapareció. La óptica se volvió inútil. La mira telescópica TSH-17 mostraba solo un velo lechoso con las marcas negras de la escala. Nos quedamos ciegos. En condiciones de enfrentamiento directo, es la muerte. Pero no entrábamos en combate. Resolvíamos un problema geodésico. Smirnov cerró los ojos. No necesitaba ver el hormigón para saber dónde estaba. La memoria de ingeniero guardaba un modelo tridimensional del espacio. Carretera, línea recta, compuerta, perpendicular. Ángulo de convergencia, 90 grados. Distancia, 200 metros. Visualizaba el mapa, superponiéndolo a la red de coordenadas. Ahora no trabajaba como comandante de autopropulsado, sino como calculador de artillería. En su cabeza pasaban fórmulas de trigonometría, limpias de pánico y dudas. Volkov, trabajamos a ciegas. La voz de Smirnov era plana, desprovista de entonaciones humanas. Era la voz de una máquina dictando datos de entrada. Referencia, el nivel del agua que viste. Girar a la izquierda 005, nivel el mismo. El artillero Volkov se aferró a los volantes de puntería. Sus palmas estaban mojadas de un sudor frío y pegajoso. El acero de los mandos resbalaba bajo los dedos. Era la agonía de un profesional. Disparar a donde no se ve nada es antinatural. El instinto exigía ver el objetivo, fijarlo, asegurarse de la inevitabilidad del impacto. Pero ahora sus ojos eran el cerebro del comandante. Volkov hizo una inspiración profunda, intentando calmar el temblor en las manos. La motricidad fina de los dedos debía ser impecable. Un movimiento en falso con la muñeca y el cañón de toneladas de peso se desviará medio grado. A una distancia de 200 metros, eso dará una desviación de 1,5 metros. El proyectil se irá al agua o golpeará en una sección maciza y segura del muro. El ISU-152 no es un tanque con torreta giratoria. Es una instalación en casamata. El ángulo de giro horizontal del cañón está limitado a 10 grados.
Si el objetivo sale de este sector, entra en juego el conductor mecánico. Es un trabajo tosco y pesado que requiere precisión de joyero. Girar una mole de 46 toneladas en el sitio, en un pantano viscoso, una fracción de grado, es el arte de manejar los embragues laterales. «Petrov, corta a la izquierda», ordenó Smirnov. «Al mínimo, no des tirones, como si llevaras cristal». El motor no funcionaba, pero el mecánico utilizó la inercia de la tensión de las orugas y movimientos microscópicos del suelo. El casco del autopropulsado se estremeció, rechinando metal contra raíces. Nos movimos 1 milímetro. Fue suficiente. El cañón del obús ahora miraba al punto calculado del vacío, allí donde en la niebla se ocultaba el soporte de carga de la presa. Dentro de la casamata el tiempo fluía de otra manera. Los segundos se estiraban en minutos. Cada sonido de fuera golpeaba los nervios. Los alemanes ya estaban cerca. Oíamos no solo el rugido de los motores, sino también voces. Órdenes secas en idioma extranjero, risas, tos. Alguien sobre el blindaje de un camión tocaba la armónica. Ese detalle cotidiano, música en medio de la guerra, parecía monstruoso. Se sentían seguros. No sabían que a 100 metros, en los arbustos, 5 personas calculaban la trayectoria de su muerte. Volkov pegó la frente al soporte de la mira. La goma enfriaba la piel. En el ocular flotaba la retícula de puntería, escuadras y trazos. Intentaba cotejarlos con la imagen fantasma de la compuerta que se conservaba en su retina. «Elevación normal», susurró. «Horizonte...» «Comandante, holgura en el mecanismo. Temo fallar». La holgura del mecanismo de giro es la maldición de las máquinas viejas. Los engranajes se desgastan, aparecen huecos. Giras el volante y el cañón sigue en su sitio hasta que los dientes se enganchan. En ese momento puedes girar de más. Volkov corregía la holgura con la precaución de un zapador desactivando una mina. Sentía la resistencia del metal con las yemas de los dedos. Clic. Otro más. El cañón se movió. Lenta, perezosamente, la pesada trompa del obús se arrastró a la izquierda, tanteando la vulnerabilidad invisible del hormigón. «¡Alto!» Smirnov se congeló. «Fija». Ahora todo dependía de la balística. El proyectil 53 OF 540 tiene una velocidad inicial de 600 metros por segundo. A una distancia tan corta, la trayectoria es prácticamente plana. Correcciones por viento, deriva, temperatura del aire, todo eso se puede despreciar. Quedaba solo una variable, el factor humano. ¿Temblará la mano en el momento del disparo? Colgábamos de un hilo. Si el disparo no destruye la compuerta, no habrá segunda oportunidad. Los alemanes verán el fogonazo. Incluso en la niebla, el destello de 6 kilogramos de pólvora será brillante como el nacimiento de una supernova. 5 segundos después del fallo, las torretas de los Tiger girarán hacia nosotros. Los 88 milímetros atravesarán el blindaje frontal del ISU como cartón. Arderemos vivos sin tiempo de abrir las escotillas. Nos convertiremos en una fosa común dentro de un ataúd de hierro. Smirnov lo entendía mejor que nadie, pero su rostro seguía siendo una máscara. Comprobaba los cálculos por tercera vez. Ángulo de encuentro del proyectil con el hormigón. Ángulo de elevación. Probabilidad de rebote. Un proyectil antibúnker sería mejor, pero estaba profundo en el estante. Sacarlo era perder segundos preciosos y hacer ruido con el metal. Habría que trabajar con alto explosivo. Eso significaba que no confiábamos en la perforación, sino en el golpe hidráulico y la vibración. Teníamos que romperle la columna a la presa con la fuerza bruta de la explosión. «Cargador, apártate de la recámara. Con el retroceso te aplastará», soltó el comandante en voz baja. Ryabov se pegó a la pared lateral. El retroceso del cañón del ML-20 es enorme. Cualquiera que esté en la zona de trabajo de la recámara se convertirá en carne picada. La tensión alcanzó el pico. Parecía que el aire en la casamata estaba tan electrificado que podía prenderse con una chispa. Esperábamos la orden, pero Smirnov callaba, escuchaba. Necesitaba que la columna se adentrara más, que la cola saliera a la calzada de troncos, que la trampa se cerrara para todos y no solo para la vanguardia. Volkov mantenía el dedo en el disparador del mecanismo de percusión. Su respiración era superficial, frecuente.
El corazón golpeaba contra las costillas tan fuerte que parecía que la vibración se transmitía al casco de la máquina. Solo ahora no, pensaba. Solo no estornudar, no parpadear, no crisparse. Se convirtió en una extensión del cañón, un servomotor vivo manteniendo la retícula en un punto que no se veía. En esta niebla, en este silencio roto solo por el rugido de los motores enemigos, se decidía el destino no solo del combate, sino de cientos de personas. Un proyectil, 48 kilogramos de acero y explosivos, y una infinita y oscura incertidumbre por delante. No apuntábamos al hormigón, apuntábamos a la probabilidad. Y esa probabilidad ahora pesaba más que todo nuestro blindaje. La niebla no se rompió de golpe. Se deslizaba a jirones como gasa podrida, revelando una realidad gris y húmeda. Primero aparecieron los ángulos, aristas de planchas de blindaje tajantes, geométricamente correctas, impropias de la naturaleza. Luego los frenos de boca, masivos abultamientos en los extremos de los cañones, parecidos a cabezas de martillos. Y finalmente, la suspensión intercalada de las ruedas. De la bruma blanquecina emergieron dos Tiger, 57 toneladas de genio técnico alemán cada uno. Caminaban seguros, como dueños, aplastando el suelo. Tras ellos se extendía una estela de escape gris azulado, mezclándose con el vapor del pantano. Dentro del ISU-152, el tiempo se detuvo. El segundero en la cabeza de cada miembro de la tripulación se congeló, pero el pulso se aceleró al límite. Era el momento de la verdad, cuando el instinto de conservación grita, dispara o corre, y la disciplina susurra, espera. Smirnov los veía a través del triplex tan cerca que podía distinguir las soldaduras en la torreta del tanque de cabeza. 88 milímetros de muerte miraban directo al frente, oscilando ligeramente los desniveles de la calzada. La tripulación del Tiger se sentía segura. La escotilla de la cúpula del comandante estaba entreabierta. De ella asomaba una cabeza con gorra cuartelera. El alemán fumaba. La brasa del cigarrillo parecía un faro de arrogancia. No esperaban aquí un autopropulsado pesado soviético. Pensaban que este pantano estaba muerto. ¡Fuego! El carraspeo de Volkov se quebró en un chillido. Sus manos en los volantes temblaban. La retícula de la mira bailaba por el costado del tanque de cabeza. Era un blanco ideal. Distancia letal. Imposible fallar. ¡Alto! Smirnov no gritaba. Siseaba, como aire comprimido saliendo por una válvula. «Mantener formación. Dejadlos pasar». Era una orden que rompía la psique. ¿Dejar pasar al enemigo a la retaguardia? ¿Dejarle entrar por el flanco? Smirnov no pensaba con la táctica de combate de pelotón, sino con la estrategia de la destrucción. Si golpeamos ahora, destruiremos 2 tanques. El resto, camiones, transportes blindados, infantería, se dispersarán, darán marcha atrás, se irán a la niebla. Y volverán más tarde, con artillería y aviación. No necesitábamos simplemente destruir un par de máquinas. Necesitábamos enterrar toda la columna. Meterlos a todos en la estrecha cinta de la calzada, como ganado al matadero. En el compartimiento de combate olía sudor y adrenalina. El cargador Ryabov estaba de pie, doblado bajo el peso del proyectil. 48 kilogramos de acero y explosivos en sus manos se convirtieron en una losa de plomo. Sostenía ese peso hacía ya un minuto. Los músculos de los antebrazos se petrificaron, las venas se hincharon como cuerdas. El ácido láctico quemaba las fibras de los bíceps. Cada 10 segundos de sostener tal peso en estática, quitan tantas fuerzas como un levantamiento de pesas. Ryabov no podía dejar el proyectil de vuelta en la bandeja. Sería ruido innecesario y pérdida de tiempo al disparar. No podía introducirlo en la recámara sin orden. Se convirtió en un soporte vivo, balanceándose al borde del fallo físico. Una gota de sudor se desprendió de su nariz y cayó sobre la recámara con un siseo. «Pesa, camarada comandante», exhaló Ryabov a través de los dientes apretados. Su rostro se puso púrpura, los ojos se inyectaron en sangre. «Aguantar», atajó Smirnov. «Aguantar, hijos de perra, todos a aguantar». Tras los Tiger aparecieron los camiones, Opel y Mercedes, cubiertos con lona. Bajo los toldos se adivinaban siluetas de soldados, infantería, mucha infantería. Iban sentados relajados,
con las piernas colgando. Alguno dormía apoyado en el lateral. Iban por la calzada como por una avenida. El suelo de madera gemía y se doblaba bajo las ruedas. De las ranuras entre los troncos brotaba agua sucia en chorros. Smirnov contaba. Tercer camión. Cuarto. Quinto. Semioruga blindado con montaje antiaéreo. Más camiones. La columna era larga. Se adentraba en el tramo entre el pantano y la compuerta lentamente, como una boa. Si disparábamos antes de tiempo, la cola de la columna se quedaría en tierra firme, darían la vuelta y se irían. Los necesitábamos a todos, hasta el último motociclista. La tensión en la casamata alcanzó un punto crítico. Parecía que el aire se volvía viscoso, como jalea. El latido del propio corazón en los oídos ahogaba el rugido de los motores alemanes. Era una tortura de espera. Las manos del artillero se blanquearon, clavadas en los volantes. Luchaba contra el deseo de apretar el gatillo por reflejo. Simplemente para quitar esa presión monstruosa, para descargar la atmósfera con el estruendo del disparo. La psicología del tirador exige acción. La inacción en la mira mata el sistema nervioso. El Tiger de cabeza pasó de largo nuestro sector de tiro. Estaba a 30 metros. Veíamos el barro en sus ruedas, veíamos el número en la torreta, 312. Smirnov lo siguió con la mirada. Ahora, si abríamos fuego, este tanque quedaría en nuestra zona muerta. No podríamos alcanzarlo con el cañón, estaría demasiado cerca y de lado. Pero Smirnov sacrificaba la seguridad por la eficiencia. Apostaba la vida de la tripulación contra la destrucción total del enemigo. «Comandante, nos van a ver», susurró Petrov. «Me vibra la escotilla». La vibración de la maquinaria pesada se transmitía a través del suelo al casco del ISU. Parecía que nos sacudían en un tamiz gigante. Una rama del camuflaje, fijada en el cañón, tembló traidoramente y se deslizó hacia abajo. Un oficial alemán en el transporte blindado giró la cabeza. Su mirada resbaló por los arbustos donde nos escondíamos. Frunció el ceño, dijo algo al conductor. Un segundo se estiró hasta la eternidad. Smirnov dejó de respirar. Si notaba el brillo de la óptica o la geometría antinatural de los arbustos, fin. Las torretas de los Tiger empezarían a girar. Tendríamos un disparo a quemarropa y luego nos fusilarían. Pero el oficial se dio la vuelta. La niebla y el barro jugaron a nuestro favor. El ojo humano busca movimiento y nosotros estábamos muertos. Éramos parte del paisaje. Hierro entre madera y agua. Ryabov a mi espalda emitió un gemido silencioso. Sus manos empezaron a temblar finamente. El proyectil con el peso de un saco de cemento tiraba de él hacia el suelo. Sostenía la muerte en brazos, y esa muerte se volvía una carga insoportable. «¡Aguanta, Ryabov!», siseó Smirnov sin volverse. 10 segundos más. Deja que entren. Deja que crean que han sobrevivido». La columna entró completamente en la calzada. El último camión de cierre con la cocina de campaña entró en los troncos. Ahora estaban todos aquí, en la estrecha franja de madera, atrapada entre el pantano y el lago, bajo la mira de la gravedad y de nuestro cañón. La trampa se cerró. Dejamos entrar a los depredadores en la jaula. Ahora solo quedaba tirar de la palanca. El temple de acero no es la ausencia de miedo, es la capacidad de subordinar el miedo a la física del proceso. Smirnov sabía, un disparo prematuro es emoción, un disparo a tiempo es cálculo. Esperó exactamente lo necesario para que el centro de masas de la columna estuviera frente a la compuerta, para que la densidad de objetivos por metro cuadrado alcanzara el máximo. En la casamata se hizo el silencio. Incluso los motores de fuera parecían un fondo lejano. Solo había aire pesado y viciado y 5 personas comprimidas como un resorte. Ryabov agarró el proyectil más cómodamente. Los músculos de la espalda crujieron. Volkov se congeló mirando el ocular turbio. Petrov puso las manos en las palancas, listo para el tirón. Aguantamos. No nos quebramos. Ahora llegaba la fase de reacción activa. La energía acumulada por la espera debía derramarse hacia afuera. 30 metros. Es distancia de tiro de pistola. Es la distancia a la que el blindaje deja de ser protección y se convierte simplemente en ropa para suicidas. El Tiger de cabeza número 312 no simplemente pasó de largo. Invadió nuestro espacio íntimo, violando todas las leyes del sigilo.
Sentíamos el calor de su motor a través de los costados de acero de nuestro autopropulsado. Oíamos cómo crujía el cuero del asiento de su comandante cuando se movía en la escotilla. Era un elefante en una cacharrería, y nosotros éramos la vajilla. La gigantesca máquina de 57 toneladas se detuvo. Las orugas se clavaron con estruendo en la calzada, exprimiendo un fango negro de debajo de los troncos. El motor Maybach pasó a ralentí, temblando rítmicamente. ¿Por qué se detuvo? ¿Avería? ¿Orden? ¿O sintió algo? El instinto de depredador a veces funciona más rápido que el radar. El comandante alemán en la cúpula, el mismo del cigarrillo, dejó de mirar el camino. Bajó lentamente la vista hacia el barro. Allí donde nuestra oruga de 18 toneladas había dejado una huella profunda y desgarrada al entrar en el matorral. Intentamos camuflar el rastro con ramas, pero el peso del ISU-152 no se puede ocultar del todo. Una profunda hendidura llena de agua brillaba traidoramente. Rotura fresca del suelo. El rastro llevaba directo a la espesura donde conteníamos la respiración. Fue el momento en que la teoría de la probabilidad falló. La posibilidad de que mirara precisamente a ese punto era una entre 1.000.000. Pero la guerra ama los sucesos imposibles. El alemán se sacó el cigarrillo de la boca. Se inclinó más. Su rostro, gris por el polvo, expresaba no miedo, sino interés profesional. Vio la anomalía. Un rastro que no debería estar allí. ¡Torreta! El susurro ahogado de Petrov sonó como una sentencia. Oímos el sonido característico y quejumbroso del accionamiento eléctrico de giro de la torreta. No es un sonido rápido. Es un zumbido monótono acompañado por el crujido del anillo. La torreta del Tiger empezó a girar. Lentamente. Inevitablemente. El largo cañón de 88 milímetros, que hasta entonces miraba al frente, empezó a describir un arco hacia nosotros. Smirnov miraba por el tríplex sin parpadear. Veía cómo el freno de boca crecía de tamaño. Primero estaba de perfil, luego empezó a girar de frente. El agujero negro del cañón nos buscaba. Era el ojo de un cíclope, y ese ojo estaba inyectado en muerte. A una distancia de 30 metros, el artillero alemán ni siquiera necesita apuntar. Simplemente pisará el pedal de disparo, y el proyectil perforante atravesará nuestro blindaje frontal, la transmisión, la recámara del cañón y el motor, saliendo por la popa. Ni siquiera oiremos el disparo. La velocidad del proyectil es superior a la del sonido. Simplemente dejaremos de existir. Dentro de la casamata sobrevino la parálisis. Pero no era parálisis de miedo, sino parálisis de espera. El cargador Ryabov se congeló con el proyectil de 48 kilos en las manos, convertido en estatua. Si ahora se le cae, el estruendo se oirá en Berlín. El mecánico Petrov se aferró a las palancas de tal forma que parecía que el acero se doblaría. Estaba listo para tirar de la máquina hacia atrás, pero comprendía la inutilidad de ese gesto. El diésel estaba apagado. Mientras arranca el motor de arranque, mientras gira el cigüeñal, el Tiger tendrá tiempo de recargar 3 veces. No respirar, ordenó mentalmente Smirnov. No existir, convertirse en rama, convertirse en barro. La torreta del Tiger seguía arrastrándose, grado a grado. Ya pasó la marca de 45 grados. Ya van 60. El cañón miraba casi hacia nosotros. Veía las estrías en el ánima del cañón. Veía los desconchones de pintura en el mantelete del cañón. El tiempo se estiró, convirtiéndose en una sustancia viscosa. Un segundo pesaba más que todo nuestro autopropulsado. El corazón no latía en el pecho, sino en algún lugar de la garganta, cortando el acceso al oxígeno. El artillero Volkov se encontraba en el mismísimo infierno de este momento. Su tarea era mantener la mira en el soporte de hormigón de la compuerta, pero con la visión periférica veía la muerte girando. El instinto gritaba: «Golpea primero, gira el cañón, golpea a quemarropa, vuela esa torreta insolente». Pero girar el cañón del ISU tal ángulo rápido es imposible. Somos un autopropulsado, no un tanque. No tenemos torreta. Para disparar al Tiger necesitamos girar todo el chasis. Son segundos. El alemán tiene ventaja mecánica. El dedo de Volkov yacía en el gatillo del mecanismo de percusión. La piel de la falange se puso blanca. Había consumido el recorrido libre del gatillo. Quedaban milímetros.
Una contracción muscular involuntaria por el terror y el proyectil de alto explosivo de 152 milímetros se irá a la compuerta. Antes de tiempo. Destruiremos la presa, pero el Tiger a 30 metros quedará intacto y nos fusilará a quemarropa mientras recargamos. Será una victoria pírrica o una muerte estúpida. ¡Esperar! La voz de Smirnov sonaba dentro de la cabeza, aunque los labios del comandante no se movían. El cañón del Tiger se detuvo. Miraba directo a nuestro arbusto. La pupila negra de la muerte se clavó en mi tríplex. Entre el proyectil y nosotros solo había follaje y una red de camuflaje. El comandante alemán decía algo por el laringófono. Dudaba. ¿Ve la silueta de la máquina? ¿O simplemente una sombra sospechosa? En ese momento la física nos jugó una mala pasada. El motor enfriándose de nuestro ISU emitió un sonido, un clic metálico. Contracción térmica habitual del metal. Clic. Fuerte. Nítido. El alemán se estremeció. Su mano fue hacia la escotilla para cerrarse. El artillero del Tiger claramente recibió la orden «Atención». El cañón osciló un poco hacia abajo, tanteando el chasis del enemigo invisible. Era el fin. El punto de bifurcación superado. Nos habían descubierto. Ahora seguiría el fogonazo, el golpe y la oscuridad. Sentí cómo el sudor frío corría por la espalda en un hilo, parecido a un gusano helado. La vida se comprimió al tamaño de una cabeza de alfiler. Estábamos emparedados en una cripta de acero, esperando la ejecución. Volkov gimoteó, bajo, en una sola nota. Era el sonido de un animal acorralado. Su dedo temblaba en el gatillo. Smirnov puso la pesada mano en su hombro. No golpeó, no apretó, simplemente la puso. El peso de la mano del comandante conectó a tierra el pánico. Ese gesto significaba: yo estoy aquí, yo controlo el caos. Mientras no dé la orden, tú no mueres. El comandante alemán volvió a mirar las huellas. Luego desvió la mirada a la columna, que seguía adentrándose en la calzada. Detrás tocaban el claxon los camiones. Atasco. La guerra es un horario. La parada del vehículo de cabeza rompe la logística de toda la división. El oficial vacilaba. ¿Revisar los arbustos con una ráfaga de ametralladora? ¿O no perder tiempo en fantasmas? Los segundos goteaban como plomo fundido. 1, 2, 3. La torreta del Tiger permanecía inmóvil. El cañón nos hipnotizaba. Parecía que el proyectil ya volaba. Simplemente el tiempo se había ralentizado tanto que podíamos examinar su vuelo. De repente el motor del Tiger rugió. El escape lanzó una nube de humo negro. El comandante hizo un gesto con la mano. Adelante. La torreta dio un tirón y empezó a volver lenta, perezosamente a la posición de marcha. El accionamiento eléctrico volvió a gemir, pero ahora ese sonido era música. El cañón se apartaba. La muerte, que nos había mirado a los ojos, decidió que no le interesábamos. O simplemente le dio pereza. «Nos salvamos», exhaló Petrov, deslizándose por el asiento. «Dejar de relajarse». Smirnov devolvió instantáneamente el tono a la tripulación. «Objetivo, la compuerta. Preparación absoluta». El alemán perdió su oportunidad. Tomó la emboscada de ingeniería por un arbusto vacío. Error de percepción. Error que costará la vida a toda su unidad. Estuvimos en un hilo, pero el hilo no se rompió. Ahora que la amenaza de disparo directo había pasado y el Tiger se había dado la vuelta, mostrándonos su placa de blindaje trasera, la situación se invirtió. La adrenalina, que debía haberse quemado en el combate con el tanque, ahora buscaba salida. Y la salida era una. A través de la recámara de nuestro obús. Directo al hormigón. Toda la energía acumulada del terror, todos esos segundos bajo el cañón del enemigo, todo el odio hacia ese monstruo mecánico, todo eso se concentraba ahora en la punta del dedo del artillero Volkov. «Columna en posición. Centro de masas en zona de impacto». Smirnov hablaba rápido, como un telégrafo. «Volkov, ¿ves la referencia?» «Afirmativo, la veo». «Olvida el tanque. El tanque es hombre muerto. Piensa en el agua. Piensa en la grieta». «Listo. Sobrevivimos a nuestra muerte. Resucitamos. Y ahora nos convertimos en jueces». Los triplex ya no se empañaban por nuestro miedo. Las manos no temblaban. Quedaba solo el cálculo frío y rabioso. Distancia 200. Objetivo inmóvil. Carga completa. «Ryabov, apártate», volvió a ladrar Smirnov.
Ahora va a haber ruido. Ese momento de silencio antes de la tormenta fue el más aterrador. Los motores alemanes rugían, pero para nosotros el mundo se cayó. Existía un solo sonido: el clic del seguro. Smirnov cogió aire en los pulmones. «A la compuerta. ¡Fuego!». La palabra fuego no sonó como un grito. Salió como una exhalación, liberando los pulmones del dióxido de carbono acumulado. Volkov apretó el gatillo. En ese momento la voluntad humana terminó, y entraron en juego la química de la combustión y la mecánica de expansión de gases. El percutor golpeó el fulminante de la vaina. El iniciador funcionó en fracciones de milisegundo. 6 kilogramos de carga de pólvora se convirtieron en gas incandescente, creando en la recámara una presión de 2000 atmósferas. Esta presión no conocía piedad, buscaba salida, y la encontró, empujando el proyectil de 48 kilogramos 53 OF-540 hacia el ánima del cañón. Las estrías se clavaron en la banda de conducción de cobre, haciendo girar la masa de acero alrededor del eje longitudinal. El proyectil inició su carrera. Recorrió la longitud del cañón, ganando velocidad hasta 600 metros por segundo. Es física en estado puro. La energía térmica pasaba a cinética con un coeficiente de rendimiento inalcanzable para los motores pacíficos. Para la tripulación dentro de la caja de acero fue parecido a una catástrofe. El ISU-152 es una máquina pesada, inerte, pero el retroceso del obús ML-20S es monstruoso. 46 toneladas de acero aleado saltaron en el sitio, como un caballo asustado. El casco se asentó hacia atrás. Las orugas, profundamente hundidas en el pantano, giraron rompiendo raíces y batiendo barro. Los dispositivos de retroceso absorbieron parte de la energía, pero lo que quedó bastaría para romperle el cuello a una persona no preparada. Nos lanzó hacia adelante, contra los instrumentos, luego nos arrojó hacia atrás, contra las planchas de blindaje. El sonido no llegó por los oídos. Los oídos se taponaron instantáneamente por el golpe de vacío. El sonido atravesó el cuerpo. Fue un golpe de martillo de herrero directo en el esternón. El diafragma se contrajo, expulsando el aire. Dentro de la casamata se levantó un torbellino de polvo, cascarilla y basura menuda que se acumulaba durante años en las grietas. Se hizo oscuro. La bombilla de iluminación parpadeó y se apagó, al no soportar la vibración. Nos quedamos en penumbra, aturdidos, desorientados, en una nube de humo de pólvora acre que, a pesar del trabajo del ventilador, empezó a llenar el compartimiento de combate. El sabor amargo de la nitroglicerina quemada se posó en la lengua. Afuera, el freno de boca funcionó como difusor, expulsando chorros de gases incandescentes a los lados. La onda de choque barrió el camuflaje de nuestra máquina, como un huracán arranca un techo. Los arbustos que nos ocultaban simplemente desaparecieron, cortados por el chorro de gas. La niebla frente al cañón se evaporó instantáneamente, formando un túnel idealmente limpio en la atmósfera. Un túnel por el que volaba la muerte. El vuelo del proyectil tomó 0,3 décimas de segundo. El ojo humano no es capaz de registrar ese movimiento, pero el cerebro de Smirnov, trabajando ahora en modo de cámara lenta, veía la trayectoria. El proyectil iba rasante. Llevaba dentro una energía cinética igual al golpe de una locomotora descarrilada. 48 kilogramos de acero volando a la velocidad de 2 sonidos no conocen obstáculos. La resistencia del aire para tal masa es insignificante. Impacto. El proyectil se estrelló contra el soporte de hormigón de la compuerta exactamente en el punto que marcó el cálculo de ingeniería. En la grieta de la línea de flotación. El hormigón es un material resistente a la compresión, pero frágil a la tracción. El impacto cinético de tal fuerza no solo desmenuza la superficie, provoca un shock hidrodinámico dentro del propio material. La red cristalina de la piedra de cemento se destruyó al instante. La armadura dentro del pilar, oxidada por años de inactividad, no jugó el papel de armazón. Funcionó como metralla, desgarrando el hormigón desde dentro. Pero eso fue solo el principio. La espoleta estaba ajustada para acción explosiva con retardo. El proyectil logró profundizar en el cuerpo de la presa unas decenas de centímetros antes de que detonara la carga principal. Casi 6 kilogramos de explosivo detonaron dentro de la estructura. La explosión hinchó el hormigón desde dentro. No se pareció a una bola de fuego de Hollywood. Fue un crujido seco y brusco de monolito rompiéndose,
amplificado por el eco sobre el agua. El pilar de soporte, que sostenía el peso de las compuertas de acero y miles de metros cúbicos de agua, dejó de existir como elemento de carga. Se convirtió en una nube de escombros y polvo. La estructura perdió el equilibrio. El pesado escudo de acero de la compuerta, al perder el apoyo de un lado, se ladeó. La bisagra superior reventó con un sonido parecido a un disparo de cañón. Una enorme masa de metal se desplomó hacia abajo, pero no cerró el paso, sino que se atascó atravesada, rompiendo los restos de hormigón. El agua que la presa contenía hacía años obtuvo la libertad. La energía potencial del lago, elevado sobre el nivel de la hondonada, pasó instantáneamente a cinética. Ya no era artillería, era hidráulica de catástrofes. Un muro de agua comprimido en una brecha estrecha golpeó los restos de la estructura. La presión en el lugar de la ruptura saltó a valores críticos. El agua funcionaba como un ariete líquido. Arrancaba trozos de hormigón de toneladas de peso y los lanzaba hacia adelante como guijarros. El segundo soporte, al no soportar la vibración y el cambio brusco del vector de carga, se agrietó por la base. La presa empezó a plegarse. Todo el sistema de saneamiento, construido por ingenieros soviéticos en los años 30, en un segundo se convirtió en un arma de destrucción masiva. La tripulación del ISU aún no veía los resultados, solo los sentíamos. La tierra bajo las orugas tembló por segunda vez, ahora ya no por el disparo, sino por la caída de miles de toneladas de hormigón. ¡Impacto!, gritó Volkov, pegado al ocular. Aunque no podía ver nada, frente a nosotros colgaba una nube de polvo y humo. Gritaba para asegurarse de que él mismo aún estaba vivo, de que los tímpanos no habían estallado definitivamente. Smirnov se sacudió del portamapas el yeso que había caído del techo de la casamata. No sonreía. El cálculo de ingeniería se justificó. La fórmula funcionó. No disparamos a soldados, disparamos a la estructura portante del paisaje. Y el paisaje respondió con reciprocidad. El cargador Ryabov, lanzado por el retroceso contra la pared, respiraba pesadamente, bocanadas de aire saturado de humo. Sus manos temblaban, pero ya no por el peso del proyectil, sino por la descarga de adrenalina. La recámara del cañón humeaba, irradiando calor. La vaina, expulsada por el extractor, tintineó contra el suelo, girando y lanzando chispas. Fue el sonido del punto final en la frase. Afuera en la calzada se desató el infierno. Pero no era el infierno de fuego de la guerra, era el infierno frío y húmedo de los elementos. Los alemanes, aturdidos por la explosión cercana, aún no entendían qué había pasado. Oyeron el disparo, vieron el fogonazo en algún lugar del lado, vieron la fuente de fragmentos de hormigón. Pensaron que era un fallo, que los rusos golpearon la compuerta por error. La tripulación del Tiger empezó a girar la torreta de vuelta hacia nosotros, preparándose para castigar la osadía. No sabían que la tierra bajo sus orugas ya estaba sentenciada, que en un segundo el concepto superficie firme dejaría de existir para ese cuadrado de terreno. No teníamos tiempo para celebraciones. Smirnov sabía. Ahora empieza la segunda fase, la fase del caos. ¡Carga! Su voz cortó a través del zumbido en los oídos. ¡Fragmentación! ¡Fuego rápido! ¡Hay fragmentación! Ryabov ya estaba de pie. El dolor de espalda desapareció. El cuerpo trabajaba en automático. Cogió el siguiente proyectil. Iniciamos una reacción en cadena. Despertamos al agua. Ahora había que asegurarse de que nadie saliera seco de ese torrente. Un disparo del calibre 152 ahogó la lógica de la guerra de posiciones. Después solo trabajaban la gravedad y el pánico. Primero llegó el sonido. No fue el estruendo de la explosión, que ya había sonado y se había ido al pasado. Fue un rugido bajo y gutural, parecido a un suspiro de la propia tierra. Sonido de materia desgarrándose. El lago, colgado sobre la carretera a una altura de 3 metros, se precipitó por la brecha. Cientos de miles de metros cúbicos de agua, comprimidos por las orillas, obtuvieron vector de movimiento. El agua no es una sustancia blanda. A la velocidad de flujo de 40 km por hora, el agua adquiere propiedades del hormigón. Es física del golpe hidrodinámico. El flujo, saturado de limo, piedras, trozos de armadura y escombros de la presa, golpeó el terraplén de la calzada como un cuerpo sólido.
Los primeros en morir fueron los camiones. Los Opel y los Mercedes de 3 ejes no tuvieron oportunidad. La energía cinética del ariete de agua los barrió del camino, como hojas secas de una mesa. Vi cómo un camión pesado con municiones era lanzado al aire. Volcó sobre la cabina, esparciendo cajas, y desapareció en la espuma parda. Los toldos de lona se rasgaban con un chasquido parecido a una ráfaga de ametralladora. La gente que iba en las cajas ni siquiera tuvo tiempo de entender qué los mató. No se ahogaron, fueron triturados por la masa de troncos y hierro que arrastraba la ola. La calzada, construida de troncos de pino unidos con grapas, crujió. Esta obra de ingeniería se sostenía de milagro y por la tensión superficial del pantano. El golpe de la ola destruyó ese frágil vínculo. Los troncos se encabritaron. El camino bajo la columna alemana dejó de ser un plano y se convirtió en un caos de madera y agua. Troncos pesados, arrancados del suelo, volaban por el aire como proyectiles, perforando los costados de los transportes blindados, mutilando a la infantería. Pero lo más terrible ocurría con los tanques. 2 Tiger, orgullo de la Panzerwaffe, resultaron atrapados por su propia masa. 57 toneladas de peso son una ventaja en combate de tanques cuando estás sobre suelo firme. Pero aquí, en el pantano movedizo, la masa se convirtió en sentencia. La calzada bajo ellos fue destruida. Bajo las orugas se abrió un abismo de suelo licuado. Miraba por el triplex y veía cómo la física mataba a la técnica. El Tiger de cabeza perdió tracción. El coeficiente de fricción de las orugas de acero sobre el barro líquido es igual a 0. El tanque se deslizó de lado, lenta, majestuosamente, como un barco hundiéndose. El conductor mecánico del Tiger aceleraba desesperadamente. Las orugas giraban, lanzando fuentes de fango, pero eso solo aceleraba la inmersión. Efecto de tixotropía del suelo. Cuanto más activamente te resistes al tremedal, más rápido se vuelve líquido. El tanque se escoró sobre el costado derecho. La ola golpeó la torreta, inundando el compartimiento del motor. El motor Maybach tragó agua por las tomas de aire. Golpe hidráulico en los cilindros. Las bielas se doblaron. El bloque de cilindros se agrietó. El corazón de la máquina se detuvo al instante. 57 toneladas de metal muerto empezaron a deslizarse la cuneta, que ahora se había convertido en el fondo del nuevo cauce del río. El horror de lo que ocurría no estaba en la sangre, sino en la mecánica de la inevitabilidad. La tripulación dentro del tanque quedó en un ataúd de acero. Cuando el agua cubre las escotillas, abrirlas desde dentro es imposible. La presión hidrostática de una columna de agua de solo 1 metro de altura presiona la tapa de la escotilla con una fuerza de cientos de kilogramos. Una persona no es capaz de empujar tal peso. Los alemanes dentro del Tiger giraban furiosamente los volantes de los cierres, empujaban con los hombros, pero la física estaba contra ellos. Estaban sellados. El agua empezó a entrar dentro a través de las ranuras de visión, a través de la ventilación, a través del anillo de la torreta. Fango frío y sucio llenaba el compartimiento de combate, subiendo hacia la garganta. Oscuridad, estrechez y agua helada. Es una muerte que no le deseas ni al enemigo. El segundo tanque intentó dar la vuelta. Su comandante, visiblemente más experimentado, entendió lo que ocurría y dio la orden de marcha atrás. Pero el giro en la calzada es un suicidio. Al intentar girar una oruga frena, la otra rema. La carga sobre el suelo aumenta al doble. La calzada bajo la oruga izquierda reventó con un estruendo de cañón. El tanque picó de morro y se hundió en el socavón. Su popa se levantó al cielo, exponiendo los bajos indefensos. La torreta se fue bajo el agua enseguida. El largo cañón, con el que hace un minuto nos apuntaban, ahora era una palanca inútil clavada en el limo. Los elementos rugían. Era un caos imposible de controlar, pero que nosotros provocamos. El agua barría todo. Motocicletas, la cocina, cajas con cartuchos, gente. Los gritos de los que se ahogaban y eran aplastados se ahogaban por el rugido del torrente. Era una sinfonía de destrucción. La guerra de máquinas terminó. Empezó la guerra de la biología contra la geología, y la geología ganaba por goleada. «Ahí tienen su raza superior», murmuró Ryabov, mirando cómo el agua giraba el cuerpo de un oficial alemán enganchado por el cinturón a un trozo de tronco. «Nadan igual de mal que nosotros». Smirnov callaba. Evaluaba la escala de la destrucción. La presa había sido destruida totalmente.
El nivel del lago bajaba, convirtiendo el valle en un flujo de lodo. La carretera ya no existía. La arteria logística del grupo de ejércitos cortada. No por aviación, no por un regimiento de zapadores, sino por un proyectil lanzado con acierto. Era la eficiencia llevada al absoluto. Costes: 48 kilogramos de metal y pólvora. Resultado: una compañía destruida y pérdida de maquinaria pesada. Pero el agua empezó a bajar tan rápido como llegó. La ola principal pasó, dejando tras de sí un campo de batalla parecido a un vertedero de la historia. Barro mezclado con aceite, cañones de armas asomando del pantano, transportes blindados volcados ruedas arriba, parecidos a escarabajos muertos. Los que lograron saltar de los camiones, los que sobrevivieron al primer golpe, ahora intentaban salir a islotes de tierra firme. Trepaban a los restos del terraplén, sucios, mojados, habiendo perdido las armas y la apariencia humana. Eso ya no era un ejército, era una multitud de supervivientes. El pánico es el peor enemigo de la disciplina. No pensaban en la defensa, solo pensaban en cómo aspirar aire. «Mecánico». La voz de Smirnov estaba tranquila, como si estuviéramos en maniobras. «Arranca». Petrov pulsó el botón de arranque. El aire comprimido siseó en los cilindros. El motor V2 estornudó, soltó una nube de humo gris y empezó a golpear con seguridad con los 12 pistones. El casco del ISU vibró. Ahora ese temblor era agradable. Estábamos vivos, estábamos en marcha. Y el enemigo yacía en el barro. «Volkov», continuó Smirnov. «¿Ves la acumulación de infantería a la derecha? En los restos del terraplén». «Veo, camarada comandante. Allí mismo hay un transporte blindado atascado. Aquel con la antena es el de mando». «Veo. Con fragmentación, al centro del grupo. Rematemos el pánico». El agua hizo el trabajo principal. Rompió la columna vertebral del ataque alemán. Los privó de blindaje y maniobra. Ahora llegaba el momento de la limpieza. Era un trabajo sucio, pero la guerra no es un torneo de caballeros. La guerra es la destrucción de la fuerza viva y técnica del enemigo. Y si el enemigo patalea en el barro, son sus problemas. Nuestra tarea es hacer que no salga de allí. Ryabov metió el proyectil de alto explosivo y fragmentación en la recámara con un estruendo que sonó como la tapa de un ataúd cerrándose. El cierre se cerró. «Listo». Salíamos del modo de espera. Ahora éramos los dueños de la situación. El ISU-152, el cazabestias, despertaba para asestar el golpe de gracia, o el golpe de venganza. En la guerra estos conceptos a menudo coinciden. La física hizo su trabajo. Ahora la palabra era de la química de los explosivos. No sentíamos lástima. La lástima es una emoción de civiles. Nosotros solo teníamos cálculo. Cuantos más tumbemos aquí, en este pantano, menos llegarán a nuestras posiciones. La aritmética de la supervivencia es simple y cruel. «Fuego», ordenó Smirnov. El segundo disparo rompió la niebla, que ya empezaba a sentarse. El proyectil se fue hacia la masa hormigueante de uniformes gris verdoso. Allí donde la gente intentaba salvarse del agua, sin saber que de la artillería no hay salvación. El pánico no es una emoción. En condiciones de combate es una variable no considerada que destruye cualquier sistema de control más rápido que la metralla. Lo que quedó de la columna alemana dejó de ser una unidad militar de la Wehrmacht. Era una masa biológica movida por un único instinto, el instinto de autoconservación, que en esta situación trabajaba en su contra. El agua que irrumpió por la brecha hizo su trabajo. Los privó de maquinaria, comunicación y razón. Ahora entraba en acción la artillería para terminar lo empezado. No manteníamos un duelo. El duelo implica la presencia de un oponente capaz de responder. Aquí era un fusilamiento. Un proceso metódico, frío e ingenieril de limpieza del cuadrante. Smirnov miraba por el tríplex no como juez, sino como operador de desinfección. Veía islotes de tierra firme a los que habían salido los supervivientes. Figuras sucias y mojadas en Felgrau se amontonaban. Es un error. Reacción de rebaño. Buscaban protección en el hombro del camarada, pero solo encontraban la muerte. Un objetivo agrupado para un obús calibre 152 milímetros es un regalo de la balística. Referencia 2. Grupo junto al pino caído. Distancia 400. La voz de Smirnov estaba desprovista de entusiasmo.
solo coordenadas y hechos. «Veo», respondió Volkov. Ya no temblaba. Sus manos trabajaban con la suavidad de la hidráulica. Cuando el objetivo no puede huir y no puede disparar en respuesta, el artillero se convierte en un dios malvado de la precisión. Ryabov metió el proyectil en la recámara. Sus movimientos se volvieron automáticos, a tirones. El cansancio acumulado en los músculos pasó a la fase de indiferencia sorda. Simplemente cambiaba de sitio 48 kilogramos de muerte del estante al cañón. El chasquido del cierre sonó como el clic de una guillotina. «Fragmentación, espoleta en O», informó. Ajuste de la espoleta para acción de fragmentación. Eso significa que el proyectil explotará instantáneamente al tocar el suelo, sin profundizarse. Toda la energía de la explosión y 6.000 fragmentos irán en abanico sobre la superficie, creando una zona de destrucción total. «Fuego! Disparo». El ISU volvió a sacudirse, escupiendo una lengua de fuego. El proyectil se fue en trayectoria rasante. Fracciones de segundo después, allí donde se apretaban unos contra otros los soldados del regimiento destrozado, creció un tulipán negro de explosión. Tierra, agua y metal volaron hacia arriba en una fuente sucia. La onda de choque pasó por el agua, como una ondulación, derribando a los que aún estaban de pie. El calibre 152 es potencia excesiva para la infantería. Es como golpear hormigas con un mazo. Al explotar el proyectil 53 OF-540, se forma un cráter de 3 metros de diámetro y 1,5 metros de profundidad. Radio de destrucción total por fragmentos, 70 metros. La fuerza letal se conserva a una distancia de hasta 300 metros. Los que estaban en el epicentro simplemente desaparecieron, convirtiéndose en aerosol. Los que estaban cerca cayeron, cegados por la lluvia de acero. No oíamos gritos. El grueso blindaje y el rugido del propio motor nos aislaban fiablemente de la acústica del sufrimiento humano. Solo veíamos el resultado. Las figuras caían como bolos. Alguien intentaba arrastrarse arrastrando las piernas tras de sí, pero el barro viscoso no lo soltaba. «Traslado de fuego, derecha 003», corrigió Smirnov. «¿Ves el camión? Intentan girar el antiaéreo». «Veo, puntería aproximada». «Pégale». Los alemanes que conservaban restos de disciplina intentaban organizar resistencia. La dotación del montaje antiaéreo cuádruple de 20 milímetros sobre el tractor semioruga giraba febrilmente los volantes. Nos buscaban. Veían los fogonazos en los arbustos. Era agonía. 20 milímetros contra el blindaje frontal del ISU, esguisantes contra una pared. Pero Smirnov no pensaba darles oportunidad ni de rayar la pintura. Ryabov, respirando con dificultad, pasó el tercer proyectil. El sudor le inundaba los ojos. La guerrera se pegó a la espalda como una mancha oscura. En el estante quedaba vacío. Eran los últimos argumentos en la disputa. «¡Listo! ¡Fuego!». El proyectil impactó un poco por debajo del lateral del tractor, en el agua. Fue incluso peor que un impacto directo. El agua, medio incompresible, transmitió la energía de la explosión en todas direcciones. La pesada máquina de 8 toneladas salió despedida y volcó en el aire. El montaje antiaéreo fue arrancado del anillo. La explosión de la munición, cajas con proyectiles de pequeño calibre, añadió fuego a este cuadro. Fuegos artificiales en medio del pantano. Trazadoras amarillas y rojas volaron en todas direcciones, picando desordenadamente a los suyos. En la casamata había un pesado olor a pólvora quemada. El ventilador zumbaba esforzadamente, sin dar abasto con el humo. Los ojos lloraban, la garganta picaba. Pero la tripulación trabajaba con precisión, como un reloj. «Quedan 2», constató Ryabov. Miró los huecos vacíos del estante. «De alto explosivo». «Rematamos», dijo Smirnov con dureza. «Allí, en el borde del bosque, veo oficiales. Intentan reunir a la gente». No dejarlos ir. Era la matemática de la guerra. Si los dejamos ir ahora se reagruparán, informarán de nuestra posición, llamarán a la aviación. Cada alemán superviviente es una amenaza potencial para nuestros tanques, que vienen tras nosotros a unos 20 kilómetros al este. Teníamos que poner a cero esa amenaza aquí y ahora. El cuarto disparo cayó largo, cegando el matorral a espaldas de los que huían. Los fragmentos golpearon en las espaldas.
El pánico se intensificó. La gente abandonaba a los heridos, abandonaba las armas, se lanzaba al agua intentando cruzar a nado el lago desbordado. Pero nadar con abrigos y botas es ocupación para suicidas. El agua los arrastraba al fondo más eficazmente que cualquier remolino. ¡El último!, gritó Ryabov. Levantó el proyectil como una reliquia sagrada. Era el acorde final. 48 kilogramos que pondrían el punto en la historia de este combate. Smirnov buscaba un objetivo digno. Disparar a individuos aislados es despilfarro. Buscaba el centro de masas y lo encontró. Los restos de la columna se agruparon en una elevación donde antes había un cobertizo. Ahora del cobertizo solo quedaban las paredes, pero daban ilusión de refugio. Allí se apiñaron unas 50 personas. Pensaban que las paredes los salvarían. No sabían que 152 milímetros no notan la mampostería de ladrillo y medio. «A la estructura, bajo el corte de los cimientos, con alto explosivo», ordenó Smirnov. «Recibido a la estructura», respondió Volkov. Apuntó la retícula al vano oscuro donde parpadeaban sombras. «Adiós», susurró Petrov mirando por su periscopio. Disparó. La vaina salió volando con un tintineo al suelo. El proyectil se estrelló en la base de la pared. La explosión convirtió la vieja estructura en polvo. El techo se derrumbó, sepultando bajo sí a los que buscaban salvación. Una nube de polvo de ladrillo y humo negro cubrió la colina. Allí ya nada se movía. El silencio que siguió a esto fue ensordecedor. El rugido de los motores cesó. Los gritos callaron. Solo el ruido del agua y el zumbido en los oídos. Agotamos la munición. 5 proyectiles. 5 latidos del corazón de esta máquina de acero. Resultado: presa destruida, maquinaria inundada, compañía enemiga dispersada y parcialmente destruida. Hicimos nuestro trabajo. Sin gritos heroicos de hurra, sin bandera sobre el Reichstag. Simplemente un trabajo sucio y pesado de reciclaje de fuerza enemiga. ¡Alto el fuego! Smirnov se recostó en el respaldo del asiento. Sacó la pitillera. Sus manos temblaban ligeramente, pero era un temblor por la descarga de tensión y no de miedo. «Petrov, apaga, escuchamos». El diésel se cayó, y de nuevo se nos echó encima el silencio del pantano bielorruso. Pero ahora este silencio era otro. Era silencio de cementerio. En la niebla, que empezaba a disiparse lentamente, aparecían los contornos de lo que habíamos hecho. Los cañones de las armas asomando del agua recordaban cruces de tumbas. La tierra removida humeaba. El olor a quemado superaba el olor a cieno. Estábamos sentados dentro del autopropulsado que se enfriaba, sordos, cansados, vacíos. Estábamos vivos, y ese era el único resultado que importaba en ese momento. El ingeniero Smirnov se miró las manos. Estaban negras de hollín. Manos de creador que hoy se convirtieron en herramienta de destrucción absoluta. Pero no sentía culpa. Solo sentía la fatiga del metal y el peso del deber cumplido. La niebla, que fue nuestro aliado y maldición las últimas 2 horas, finalmente capituló ante las leyes de la termodinámica. El sol que atravesó la nubosidad baja empezó a evaporar la humedad, elevándola en columnas blancas al cielo. Ante nuestros ojos se abrió un panorama digno del pincel de un surrealista loco pintando con aceite sobre barro. No era un campo de batalla en el sentido habitual. Era el lugar de una catástrofe tecnogénica, provocada por una sola decisión de ingeniería. El silencio que cayó sobre el pantano era más pesado que el estruendo. Era un silencio muerto, viscoso, que solo rompía el chapoteo del agua fluyendo por nuevos cauces y los raros crujidos del metal enfriándose. La columna alemana dejó de existir como fuerza organizada. En el lugar de la calzada, donde hacía poco rugían los motores Maybach y chirriaban las orugas, ahora se extendía un amasijo sucio de troncos, limo y hierro retorcido. 2 tanques pesados Tiger, orgullo del Tercer Reich, yacían de lado, medio sumergidos en el tremedal. Recordaban a ballenas muertas arrojadas a la orilla por una tormenta. Sus amenazantes cañones, calibre 88 milímetros, se clavaron impotentes en el fango. El agua les lavó no solo el camuflaje, sino también el aura de invencibilidad, convirtiéndolos en montones de chatarra cara de 57 toneladas cada uno. Las escotillas abiertas negreaban como cuencas vacías. Las tripulaciones o huyeron o se quedaron dentro,
convirtiéndose en parte del mundo submarino de los pantanos bielorrusos. Camiones y transportes blindados estaban esparcidos caóticamente, como juguetes que lanzó un niño caprichoso. Chasis volcados, ruedas arrancadas, costados destrozados. El agua que brotó de la compuerta rota funcionó como una prensa hidráulica, retorciendo bastidores y arrancando torretas. Fue el triunfo de los elementos informes sobre la estricta geometría del orden alemán. La escotilla de la cúpula del comandante del ISU-152 se abrió con un pesado suspiro metálico. Aire fresco, con olor a humedad y cieno, irrumpió en la casamata, mezclándose con la acre humareda de los gases de pólvora y el olor a cuerpos sudados. Salíamos afuera lentamente, como mineros después del turno en la mina. Las piernas estaban entumecidas. En los oídos había un zumbido continuo, consecuencia de la contusión por nuestros propios disparos. Las caras estaban negras de hollín, los ojos rojos por la tensión. Smirnov salió al blindaje el primero. No bajó al suelo. Se sentó en el borde de la casamata, colgando las piernas con pesadas botas de cuero, y sacó un cigarrillo. Sus manos, manchadas de grasa, finalmente dejaron de temblar. Encendió una cerilla. La llama brilló intensamente, resplandeciendo sobre el fondo de acero gris. El comandante dio una calada profunda, soltando un hilo de humo al cielo limpio. No miraba los cadáveres, no miraba los tanques destruidos. Su mirada estaba clavada en la compuerta destruida. Allí, a 200 metros de nosotros, bostezaba un socavón. Los pilares de hormigón fueron cortados de raíz. La armadura asomaba en todas direcciones, como nervios de un diente extraído. Smirnov evaluaba la calidad de la destrucción. Como ingeniero, veía no simplemente un cráter, sino el punto de aplicación de fuerza. El cálculo resultó correcto. Un proyectil, lanzado al nodo vulnerable de la estructura, liberó la energía de 1.000.000 de metros cúbicos de agua. El coeficiente de rendimiento de este disparo tendía al infinito. Nosotros, el resto de la tripulación, salimos detrás. Ryabov, el mecánico Petrov, el artillero Volkov. Estábamos de pie sobre el blindaje de nuestra máquina, mirando la obra de nuestras manos. Nadie sonreía, nadie gritaba hurra. Por dentro había vacío. La adrenalina se quemó, dejando tras de sí solo un cansancio de plomo y una indiferencia sorda. Sobrevivimos. Esa era la única emoción para la que alcanzaban las fuerzas. Simplemente estábamos de pie y respirábamos, sintiendo cómo el viento secaba las guerreras mojadas de sudor. 10 minutos después, desde el lado del bosque, se oyó ruido. Pero no era el zumbido alarmante de los motores alemanes. Era el familiar y querido ronroneo de los diésel V2 y órdenes secas en idioma ruso. Nuestra infantería, reconocimiento de vanguardia. Salieron de los arbustos con precaución, con las armas listas. Soldados con guerreras desteñidas, con subfusiles PPSH en el pecho. Esperaban combate, emboscada, resistencia. Pero vieron solo un cementerio de maquinaria. Se detuvieron, aturdidos por la escala de la destrucción. El joven teniente que mandaba el pelotón bajó los prismáticos. Miraba los Tiger inundados, la calzada destrozada, los cadáveres de enemigos flotando en el agua. Luego desvió la mirada al autopropulsado solitario, parado en los arbustos. El ISU-152 parecía un monstruo prehistórico descansando después de la caza. El barro en los costados se secó en costra. El cañón del arma, aún caliente, miraba hacia las ruinas de la compuerta. Sobre el blindaje estaban sentadas 5 personas negras de hollín. El teniente se acercó más, chapoteando con las botas por el barro líquido. Miraba a Smirnov con respeto no disimulado y parece con miedo. Para la infantería lo que ocurrió aquí parecía un milagro, como una intervención divina. No veían fórmulas, veían el resultado. «Camarada capitán», el teniente titubeó al ver los galones de Smirnov. ¿Esto lo hicieron ustedes? ¿Solos? Smirnov giró lentamente la cabeza. Sacudió la ceniza del cigarrillo sobre el blindaje. En su mirada no había heroísmo. Había el cansancio de una persona que acaba de terminar un turno pesado en la fábrica. «Nosotros», respondió brevemente. «Barrera de ingeniería. Desmantelamiento realizado con éxito». «Pero allí hay una compañía entera. ¡Tanques!».
El teniente abarcó con la mano el panorama de muerte. ¿Con qué les dieron? ¿Los cubrieron con un batallón? ¿Aviación? Con 5 proyectiles. Smirnov apagó la colilla contra la plancha de blindaje y de un papirotazo la envió al pantano. Y con las leyes de la física, teniente. La hidrodinámica es una fuerza terrible si se sabe dónde presionar. Los soldados de infantería vagaban entre la maquinaria destruida, recogiendo trofeos. Miraban nuestra máquina como un icono. Para ellos la guerra era un ataque a bayoneta, el barro de las trincheras y una bala perdida. Para nosotros la guerra hoy se convirtió en una ecuación. La resolvimos. Demostramos el teorema de que la inteligencia en combinación con el calibre 152 milímetros es capaz de detener una avalancha de acero. Smirnov se levantó. Dio unas palmadas en la recámara del cañón que sobresalía de la casamata. Fue un gesto de gratitud. No a la máquina, sino a la herramienta. Petrov, revisa el tren de rodaje. Hay que salir. Combustible cero. Esperaremos al camión cisterna o al remolque. Recibido revisar tren de rodaje, respondió el mecánico, abriendo ya la escotilla de la transmisión. La vida volvía a su cauce habitual. El heroísmo terminó. Empezó la rutina. Mantenimiento técnico, repostaje, reposición de munición. Mañana habrá nuevo combate, nuevas tareas, nuevos muros de hormigón y nuevos tanques alemanes. Pero este combate quedará en los libros de texto, si a alguien se le ocurre escribirlo, no como ejemplo de valentía, sino como ejemplo de cálculo frío. En esto está la esencia de la guerra del ingeniero. No corres gritando hacia las ametralladoras, miras el mapa, evalúas los desniveles, calculas la resistencia de los materiales y encuentras el punto cuyo impacto derrumbará el sistema del enemigo. Hoy ese punto fue una vieja compuerta de hormigón. Mañana puede ser el soporte de un puente, los cimientos de un edificio o un depósito de gasolina. Estábamos sentados en el blindaje, mirando cómo el sol dispersaba definitivamente la niebla. Brillaba el acero mojado de las máquinas muertas, negreaban los cráteres, y Smirnov ya sacaba el mapa. No vivía en el combate pasado. Ya buscaba la siguiente posición, porque la guerra es trabajo. Un trabajo pesado, sucio y sangriento de la mente y los mecanismos. Y mientras tengamos proyectiles y cabezas sobre los hombros, cumpliremos este trabajo. Un disparo, una catástrofe. Una eficiencia con la que es imposible discutir.